Hola chicos, bienvenidos a esta clase. Soy Estefanía Villarroel, profe del módulo de contabilidad, y hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad 4. Pero antes de comenzar con los temas propios, vamos a recordar qué vimos en la primera parte de esta unidad. Estudiamos la registración contable, los libros que podíamos encontrar, algunos de ellos obligatorios, otros auxiliares, las técnicas de registración, el libro diario, que es un libro obligatorio, y el libro mayor, que si bien no es un libro obligatorio, es muy utilizado por las organizaciones por el tipo de información que brinda. Bien, en nuestra clase vamos a estudiar el ciclo operativo, qué significa, cómo está compuesto, las registraciones de inicio de actividad, de compras, también de ventas, de pagos y de cobros. Comencemos. El ciclo operativo es el lapso durante el cual la empresa desarrolla sus funciones operativas, operaciones de intercambio, obteniendo resultados que inciden sobre el capital utilizado. Bueno, ¿qué es lo que significa esto? Que hay un periodo de tiempo en el cual la empresa comienza a realizar sus actividades. Dentro de sus actividades están estas operaciones o funciones operativas que son las compras, las ventas, los cobros y los pagos. Pero ¿qué pasa? Acá vemos que dice que son operaciones de intercambio. ¿Y por qué serán de intercambio? Veámoslo con un ejemplo. Si nosotros formamos parte de una empresa que compra y vende botellas de gaseosa, ¿sí? Nosotros tenemos que ir a comprar a nuestro proveedor para poder tener, para después vender a nuestros clientes. Si vamos a comprar, nuestro proveedor nos va a entregar las botellas de gaseosa, pero seguramente tenemos que entregar algo a cambio. No pueden ser gratis. Bueno, ese pago que tenemos que realizar puede ser de diversas formas, ¿sí? Puede ser en efectivo, cheque o también a plazo, pero se produce el intercambio, ¿sí? En esta venta. No es una operación aislada, sino que tenemos la operación de venta, donde el intercambio va a ser que nos entreguen la mercadería y nosotros entreguemos un pago a cambio. Si, por ejemplo, nosotros vendiésemos esa mercadería que acabamos de comprar, nuestro cliente nos tendría que entregar algo a cambio, porque en la venta nosotros estamos entregando la mercadería, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de operaciones de intercambio o hablamos de un intercambio es algo a cambio de otra cosa. Entonces, si nosotros entregamos la mercadería, a cambio vamos a tener que cobrar por esa mercadería, ¿sí? Entonces, cuando la empresa empieza a funcionar, a realizar sus operaciones de intercambio, se empiezan a obtener resultados, que estos resultados inciden sobre el capital que se utiliza justamente para poner en funcionamiento este ciclo operativo. ¿Y por qué lo representamos así como un círculo? Porque el ciclo justamente da la idea de ser operaciones que se repiten de manera prácticamente permanente. ¿Por qué? Porque responden al funcionamiento de la organización. Ahora bien, lo único que puede llegar a afectar el capital invertido es el ciclo operativo, y no, porque resulta ser que las organizaciones están inmersas en un medio. Por lo tanto, van a empezar a aparecer factores, hechos externos que van a impactar en la organización. Algunos ejemplos de estas cosas que pueden impactar en el funcionamiento o cuando empieza a funcionar la organización son, por ejemplo, los impuestos, y esto ocurre si la actividad que hace la organización tiene que pagar impuestos, es algo que no define la organización, es algo que viene dado desde afuera. O los gastos de luz, de gas, agua, por ejemplo, teléfono, internet. Si está funcionando la organización y necesita de esos servicios, los va a tener que pagar. Y son cosas que vienen, hechos que vienen desde afuera de la organización. Y si, por ejemplo, la empresa quiere invertir en una nueva línea de productos o quiere entrar a un mercado nuevo, bueno, quizás con los fondos propios no le es suficiente. Por lo tanto, tiene que recurrir a una entidad financiera, como por ejemplo un banco, y pedir un préstamo en ese banco para poder iniciar esta nueva actividad o poder reforzar las operaciones que ya realiza. Entonces,
están los hechos que produce la propia empresa con su ciclo operativo, con su funcionamiento normal, y también están aquellos hechos que van a impactar en la empresa que son externos, que no dependen de la voluntad propia de la organización. En unidades anteriores estudiamos los comprobantes. ¿Y qué vimos de los comprobantes? Los tipos de comprobantes que habían, los ejemplares, los roles, el emisor, el receptor, cuándo se utilizaban los comprobantes, en qué situaciones. Bueno, pero ¿qué tienen que ver los comprobantes en esta unidad y con el ciclo operativo? Y tienen una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque los comprobantes vienen a respaldar que estas actividades se realizaron y también respalda el vínculo que existe entre las partes que intervienen en esta operación, ¿sí? Para eso vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de la compra, nosotros tenemos que pensar en qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, vamos al supermercado o vamos a comprar ropa. Cuando nosotros vamos y compramos, nos entregan una factura. Esa factura es original. ¿Y por quién está emitida? Por la persona o por la empresa, el negocio donde nosotros estamos comprando. ¿Y qué es lo que vimos en su momento con los comprobantes? Que quien emite el comprobante siempre queda con el ejemplar duplicado. Bueno, la factura es el comprobante asociado a las compras y a las ventas. Y en este caso, cuando la empresa es la que compra, el comprobante que queda en su poder es la factura original. En el caso de cuando la empresa paga por esa compra, quien emite el recibo debe entregarle el ejemplar original. Es decir, que en un pago nosotros debemos quedar con el original del recibo. En el caso de las ventas, que es al revés, las ventas también, el comprobante asociado a las ventas es la factura. Pero en el caso nuestro, si la empresa que nosotros estamos estudiando es la que vende, cuando realice la venta va a emitir el comprobante, va a entregar el original y se va a quedar con el duplicado. Por eso la venta, el comprobante que lo respalda es la factura duplicado en el caso que la empresa venda, ¿sí? Y en el caso cuando se cobra, que vienen a pagarnos por esa venta, nosotros también vamos a volver a emitir un comprobante que se va a llamar recibo, y como nosotros lo estamos emitiendo, el recibo duplicado es el que va a quedar en nuestro poder. Ahora, ¿cómo llegamos al libro diario con todo esto que estamos estudiando? Bueno, resulta ser que el libro diario tiene que reflejar la realidad de la empresa, ¿sí? Lo tiene que reflejar de manera contable. Entonces, ¿qué es lo que tiene que reflejar? Y estas operaciones que realizan, que son parte del ciclo operativo, estas operaciones de intercambio, de compras, ventas, pagos y cobros, pero que estas operaciones, como vimos recién, tienen que estar respaldadas por los respectivos comprobantes de facturas, recibos, los remitos. ¿Y qué hacían los remitos? Los remitos respaldaban las entregas de mercadería, las entregas y los recibos de mercadería. Y con esto de las actividades realizadas y los comprobantes que respaldan, nosotros podemos pasar a realizar la registración contable. Pero para realizar la registración contable tenemos que tener en cuenta, primero, las reglas de la partida doble, que eso es algo que vimos en la unidad 3. Y también el orden en el que tenemos que registrar. Primero se hace en el libro diario y luego lo hacemos en el libro mayor. Para ver cómo se reflejan estas operaciones en el libro diario, vamos a estudiar el caso de una empresa y todas sus operaciones durante el mes de julio. Comencemos con la primera. El 15 de julio del 2019, la empresa Ingreso S.A. inicia la actividad con un aporte de los socios en efectivo por 100.000. Bien, lo primero que tenemos que identificar es cuáles son los elementos patrimoniales que vamos a tener que registrar. Uno de los primeros elementos patrimoniales que podemos definir es el efectivo, ¿sí? El efectivo por 100.000. Entonces ya tenemos definido uno. Y el segundo elemento, porque recordemos que las reglas de partida doble nos decían que teníamos que tener una anotación en el debe y una en el haber, el primer elemento ya lo tenemos. Y el segundo elemento, ¿cuál puede llegar a ser? Los 100.000 pesos. ¿Cuál es la fuente de donde salen? ¿Es por una compra? Y no puede ser por una compra porque recién está iniciando actividad la empresa. Bueno, ¿y una venta?
Y tampoco, porque recién está iniciando actividad, si no ha podido realizar una compra, tampoco puede realizar una venta. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que los 100.000 pesos son fruto de un aporte de los socios para iniciar la actividad de la empresa. Entonces, identificados los dos elementos que son el efectivo y el aporte de los socios, tenemos que pasar a definir cuáles son las cuentas contables que reflejan el efectivo y el aporte de los socios. En el caso del efectivo, la cuenta contable es caja. En el caso de los aportes de los socios, la cuenta contable es capital social. Bien, ya tenemos definidos dos puntos. Ahora tenemos que ver uno de los temas más importantes, que son los comprobantes, que como dijimos recién, son los que van a respaldar que esta operación existió, que esta actividad se realizó, ¿sí? Y los comprobantes en esta situación en donde se inicia la actividad y hay un aporte de los socios son el estatuto social y o la escritura. En el estatuto social se va a definir quiénes son los propietarios de la organización, el vínculo que hay, y que esos 100.000 pesos son justamente para iniciar la actividad de esta empresa. Una vez definidos estos tres puntos, podemos pasar a la registración en el libro diario. Nosotros teníamos la cuenta caja y la cuenta capital social. En la cuenta caja, la cuenta pertenece al activo, es una cuenta activo, y como vimos en la unidad 3, en la ecuación patrimonial dinámica, las cuentas de activo aumentan por el debe, ¿sí? Entonces, por eso caja va 100.000 al debe. Y capital social, que si nosotros la buscamos en nuestro plan de cuentas, va a figurar dentro de patrimonio neto, vimos también en esa misma ecuación dinámica, en la unidad 3, que las cuentas de patrimonio neto cuando aumentan lo hacen por el haber. Si nosotros pasamos esta registración del libro diario a cada uno de los mayores de las cuentas intervinientes en esta registración, vamos a tener caja con una anotación de 100.000 al debe y capital social con una anotación de 100.000 al haber. El punto B nos dice, el 20 de julio del 2019, la empresa Ingreso S.A. compra bienes para la venta por 25.000 y los deja pendiente de pago en cuenta corriente al proveedor. Bueno, tenemos que identificar los elementos primero. El primero que podríamos identificar es, acá dice compras de bienes para la venta. Bueno, tenemos la operación de compra y lo que hemos comprado son bienes. Entonces, el primer elemento patrimonial es bienes para la venta. Y como dijimos más temprano, que realizamos operaciones de intercambio, si tenemos una compra que estamos realizando, también tenemos que tener un pago. Fijémonos qué nos dice sobre el pago, que queda en cuenta corriente al proveedor. Esto significa que el pago queda a plazo, ¿sí? Que uno ha acordado el plazo con el proveedor en el cual va a realizar el pago por esta compra que está haciéndose en este momento. Entonces, los dos elementos son los bienes para la venta y la deuda que tengo con el proveedor porque no la estoy pagando ahora, ¿sí? Sino que se va a pagar más adelante. Los elementos definidos eran los bienes para la venta y la deuda con el proveedor. Las cuentas que lo reflejan en el plan de cuentas son mercaderías para los bienes para la venta y deudas con proveedores, la cuenta proveedores. Recién vimos que las compras, el comprobante que respaldaba la operación eran las facturas, ¿sí? Y en este caso ya vemos que es factura original, pero pensemos por qué. Vimos que en la compra y en la venta, quien emite el comprobante es quien se queda con el duplicado. En este caso, nosotros estamos comprando, por lo tanto no vamos a emitir el comprobante, sino que lo vamos a recibir. Y como lo vamos a recibir, nos van a dar el comprobante de factura original. Y aparece el comprobante remito. El remito, recordemos que es el comprobante que respaldaba la entrega y la recepción de la mercadería. Una vez definidos estos tres puntos, donde tengo los elementos patrimoniales, las cuentas contables que representan a esos elementos y los comprobantes que respaldan esta operación, pasamos a registrar en el libro diario. La cuenta mercaderías es una cuenta de activo y como vimos recién, las cuentas de activos cuando aumentan lo hacen por el debe.
Y la cuenta proveedores es una cuenta de pasivo, y si recordamos la ecuación patrimonial dinámica de la unidad 3, las cuentas de pasivo cuando aumentan lo hacen por el haber. Lo que tenemos registrado lo llevamos a los libros mayores de cada una de las cuentas y tenemos mercaderías con una anotación en la columna del debe y proveedores con una anotación en la columna del haber. El punto C nos dice que la empresa Ingreso S.A. el 21/7 vende bienes por 35.000 pesos. El cliente deja la operación pendiente de cobro en cuenta corriente. El costo de los bienes vendidos asciende a 7.000. Bien, es importante con las operaciones de venta, ¿sí? Cuando nuestra empresa de la que estamos registrando las operaciones vende. Y vamos a tener que realizar 2 asientos por cada vez que tengamos una venta. Uno que refleje propiamente esta operación y otro que refleje el costo de la operación, que también va a reflejar la salida de mercadería, la disminución en la cantidad de mercadería que tiene la empresa. ¿Y por qué es importante registrar esa salida de mercadería y el costo que tienen los bienes vendidos? Porque cuando uno vende, esos bienes que vende, y que son bienes que van a salir de la empresa y van a pasar a manos de terceros, que son los clientes, para poder haber vendido esos bienes previamente, esos bienes fueron comprados. Y como ya no los tengo más, si los tengo que volver a comprar, tengo que volver a invertir. Por lo tanto, en los 35.000 pesos no pueden ser considerados solamente ganancias, y hay que reflejar el costo que significó haber podido vender esos bienes, que de no haberlos comprado, no los podría haber vendido. Y además, ¿por qué reflejamos la disminución de mercadería? Porque de no hacerlo, estaría en nuestros mayores un monto y una cantidad de mercadería que en la realidad no coincidiría. Y recordemos que siempre la contabilidad trata de reflejar lo mejor posible la realidad de la empresa. Veamos la primera parte, que es la venta. Dice que se vendieron bienes por 35.000. ¿Sí? Entonces acá tenemos el primer elemento, tenemos la operación, que es la venta de bienes, ¿sí? Y el otro elemento, como dijimos que era una operación, son operaciones de intercambio, si hay una venta, tiene que haber un cobro. ¿Pero qué nos dice en la segunda oración? Que el cobro queda pendiente en cuenta corriente, es decir, que hemos acordado algún tipo de plazo o en algún momento que el cliente nos pague por esta mercadería. ¿Qué significa eso? Que el cliente tiene una deuda con nosotros, por lo tanto nosotros tenemos un derecho a cobrar por esa mercadería, tenemos un crédito a favor nuestro. Entonces, los dos elementos son la venta de bienes y el cobro, que es por cuenta corriente, por lo tanto es la deuda que tienen con nosotros los clientes, que sería un crédito a favor. Como ya tenemos los dos elementos, que es el crédito a cobrar y la venta de mercadería, vamos a ver cuáles son las cuentas contables que mejor lo representan. En el caso del crédito a cobrar, son los deudores por venta, y en el caso de venta de mercaderías, es venta o también podría ser ventas de mercadería. Como ya tenemos definida la operación, tenemos que ver cuál es el comprobante que respalda esta operación. Y como nosotros estamos vendiendo, somos los que vamos a emitir el comprobante. Y dijimos recién que el comprobante asociado a la venta es la factura. Como lo estamos emitiendo nosotros, el ejemplar de factura que va a quedar en la organización es el ejemplar duplicado. Y también aparece nuevamente el remito, porque el remito, recordemos que es el documento que respalda la entrega y la recepción de la mercadería. Ya tenemos definidos estos 3 puntos, donde tenemos el comprobante, que es el que respalda a la operación, entonces vamos a registrar en el libro diario. Deudores por venta es una cuenta de activo que aumenta, por lo tanto lo hace por el debe, y ventas, que es una cuenta de resultado positivo. Si recordamos la ecuación que vimos en la unidad 3, los resultados positivos cuando aumentan lo hacen por el haber. Por eso ventas aumenta por el haber. Si reflejamos esta registración del libro diario en los libros mayores, nos queda que deudores por venta tiene una anotación en el debe por 35.000 y ventas tiene una anotación en el haber también por 35.000. Ahora vamos con la segunda parte de
esta venta? Dijimos que en el inciso anterior registramos la venta propiamente dicha, pero que era muy importante también registrar el costo que representaba realizar esta venta, que era un costo que viene asociado a la salida de mercadería, a esta mercadería que tuve que comprar antes para poder venderla y que probablemente tenga que volver a comprar para poder realizar ventas a futuro. Si tenemos que identificar los elementos, tenemos el costo de los bienes, que es algo que tenemos que evaluar y que tenemos que dejar registrado, y la mercadería, que es la que ha salido, que es la que ya no está más en nuestro poder, porque está en poder de un tercero, que son nuestros clientes. Entonces, tenemos los elementos patrimoniales, costo de mercadería y bienes para la venta, las cuentas contables que representan al costo de mercadería es costo de ventas, y a bienes para la venta, mercaderías, y una vez que tenemos ya identificadas las cuentas contables de la operación, tenemos que ver el comprobante asociado que respalda. Y el comprobante asociado que respalda en este caso es la ficha de stock. Recordemos que la ficha de stock es una ficha donde se anotan los ingresos de mercadería por compras, la descripción de la mercadería que ingresa, alguna marca, algún ejemplar en particular, la cantidad que se ingresa, el precio unitario y el valor total que representa esa compra. Y cuando hay una venta se registra eso mismo, qué unidades se vendieron, cuántas unidades, cuál es su costo unitario y el total que representa esa salida de mercadería. Entonces, como ya tenemos los 3 puntos analizados, pasamos a la registración en el diario. Como el costo de ventas es una cuenta de resultado negativo que aumenta, nosotros, si recordamos la ecuación, las cuentas de resultado negativo aumentan por el debe, y es lo que ocurre con el costo de ventas. Y mercaderías, que es una cuenta de activo, recordemos que aumentan por el debe, pero disminuyen por el haber. Entonces, la cuenta mercaderías, que tiene una disminución, se registra en el haber. Una vez que tenemos realizado la registración en el diario, pasamos a los libros mayores. Y acá tenemos la registración del costo de venta con una anotación en el debe, y acá tenemos mercaderías, donde tenemos una anotación en el debe, que es cuando compramos mercadería por 25.000, y la registración en el haber, que es por la venta de mercaderías, el costo de esta mercadería que ya no está, que es la que hemos vendido, que no está más en nuestro patrimonio, y que la anotación se realiza en el haber por ser una disminución de una cuenta de activo. Continuamos con el siguiente punto. El 22 de julio, la empresa Ingreso S.A. realiza el pago en efectivo al proveedor por la compra de bienes del ejercicio B. Recuerden que habíamos adquirido bienes por 25.000 pesos en el ejercicio B y que habíamos dejado pendiente de pago en cuenta corriente al proveedor por esa mercadería. Si nosotros tenemos que identificar los elementos en esta consigna, tenemos el pago en efectivo. El efectivo es uno de los elementos patrimoniales, y el efectivo lo estamos entregando, ¿por qué? Porque teníamos una deuda anterior con el proveedor. Entonces, tenemos el efectivo como uno de los elementos patrimoniales y la deuda que teníamos con el proveedor como el otro elemento patrimonial. Definidos los elementos, tenemos que ver las cuentas que representan estos elementos. Deuda con proveedores lo representa la cuenta contable proveedores, y efectivo lo representa la cuenta caja. Como vimos anteriormente, cuando se realiza un pago o un cobro, se emite un recibo. En este caso, estamos realizando desde la empresa Ingreso S.A. el pago. Por lo tanto, no vamos a emitir nosotros el comprobante, sino que lo emite nuestro proveedor. Entonces nosotros vamos a tener un recibo con ejemplar original. Como ya tenemos identificados los elementos, las cuentas contables que intervienen y el respaldo en el comprobante, vamos a proceder a realizar la registración en el libro diario. La cuenta proveedores es una cuenta de pasivo, que vimos antes que cuando aumenta, aumenta por el haber, pero ahora disminuye, por lo tanto lo hace por el debe. Y la cuenta caja, que es una cuenta de activo, cuando disminuye, lo hace por el haber. Si vamos a los mayores,
vemos la anotación en caja de 100.000, que era el principio, cuando los propietarios aportaban esa cantidad de efectivo para iniciar las actividades de la empresa, y los 25.000, que es en lo que disminuye ahora caja por el pago a proveedores. Proveedores tiene la anotación inicial de 25.000 en el haber, y ahora la tiene en el debe. ¿Por qué? Porque hemos pagado el total de la deuda. ¿Podríamos haber pagado menos? Sí, por supuesto. Pero bueno, la consigna nos dice que se paga el total. Entonces la anotación es por el total. En el ejercicio E, el 24 de julio del 2019, la empresa Ingreso S.A. cobra el total de la operación de venta realizada en el inciso C. El cliente abona en efectivo, ¿sí? Entonces, acá en los elementos que podemos identificar, el primero es el efectivo, que es el más sencillo, y pensar en por qué aparece este efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque había un derecho a cobrar. Nuestro cliente nos debía por esta venta que se había realizado. Entonces, el primer elemento patrimonial es el efectivo, y el otro elemento patrimonial es la deuda que tenían con nosotros. Es el crédito a cobrar que nosotros teníamos como empresa. Acá tenemos los elementos, efectivo y crédito a cobrar, las cuentas contables que mejor reflejan y representan a estos dos elementos son para efectivo caja y para crédito a cobrar deudores por venta. Y en el caso de los comprobantes, como como nosotros estamos cobrando, es decir, que el cliente nos está pagando, nosotros vamos a emitir el comprobante. Y como vimos más temprano, cuando nosotros emitimos el comprobante o quien emite el comprobante siempre queda con el ejemplar duplicado. Entonces, al emitir el recibo, vamos a entregarle el original a nuestro cliente que nos está pagando por la venta que le hicimos, y nosotros nos vamos a quedar con el duplicado. Como ya hemos analizado los elementos, las cuentas contables que van a intervenir en la registración y los comprobantes que respaldan que esta actividad se realizó, vamos al asiento en particular. La caja, que es una cuenta de activo, aumenta y lo hace por el debe, y deudores por venta, que también es una cuenta de activo, aumentó en su momento por el debe y ahora disminuye por el haber. ¿Sí? Si nosotros llevamos esta anotación a los libros mayores de cada una de las cuentas, tenemos que deudores por venta tenía una primera anotación por 35.000, por la venta cuando se originó y que quedó pendiente de cobro, y luego la anotación por 35.000 porque el cliente nos pagó por el total de la deuda que tenía. ¿Podría habernos pagado menos porque así lo habíamos acordado? Sí. Si hubiese sido ese el caso, las anotaciones hubiesen sido por menor monto. Y en el caso de la cuenta caja, en su mayor, tenemos el acumulado de los 100.000 pesos en efectivo que se aportaron al inicio de la actividad de la empresa, los 25.000 pesos por haber pagado a nuestro proveedor, y ahora anotamos los 35.000 pesos por haber cobrado a nuestros clientes. Bueno, y acá que vamos a ver todas las registraciones que hemos hecho a lo largo de este mes de julio, en todas las operaciones que hizo la empresa Ingreso S.A. en su libro diario. Tal cual los asientos que hemos realizado con anterioridad, y lo que más me interesa que podamos ver ahora es que tanto el total de la columna del debe como la columna del haber son iguales. Y eso es súper importante porque es una de las reglas de la partida doble, ¿sí? Eso es como súper importante. Y acá nos dio, así que las registraciones están bien realizadas. Bueno, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es importante destacar? Que la cantidad vendida puede o no coincidir con la existencia. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros habíamos comprado mercadería por un total de 25.000. Y cuando realizamos la venta, no vendimos todo. Vendimos, en este caso, 7.000. ¿Sí? ¿Podríamos haber vendido todo? Sí, pero bueno, la venta fue de un número menor. Nunca puede ser mayor porque no voy a tener que vender, ¿sí? El precio de compra no siempre es igual al de venta. Fíjense que nosotros compramos una cantidad de mercadería y cuando vendimos, la vendimos por 35.000,
y el valor de esa mercadería era 7.000. Entonces tenemos una diferencia. ¿Y esa diferencia qué significa? Bueno, esa diferencia son los precios, entre los precios es la ganancia o beneficio que la empresa puede obtener. O sea que es el lucro que la empresa busca. Vamos a ver cuáles son las formas de pago de una operación comercial. Nosotros tenemos que se puede pagar en efectivo, con cheques de terceros, es decir, cheques con los que me pagaron a mí, que yo los voy a endosar y con eso voy a pagar la deuda que tengo o lo que estoy comprando, un pagaré, un documento, un cheque propio del banco con el que opera la empresa o a través de transferencia bancaria desde el banco con el que opera la empresa hacia el banco del proveedor o de la persona a quien le estoy pagando. Y las cuentas que representan estas formas de pago son caja, en el caso de cheques de tercero, depende de la modalidad que se lleve, puede ser caja o valores a depositar. En el caso de pagaré, los documentos a pagar. Y en el caso de cheque propio o transferencia, es el banco nuestro con el que operemos, acá en este caso es el banco X, cuenta corriente. Y las formas de cobro de una operación comercial son similares, o sea, casi las mismas. Podemos cobrar en efectivo, con cheques de tercero, es decir, que le pagaron al proveedor y el proveedor endosa el cheque y nos lo entrega a nosotros como forma de pago. Puede ser un pagaré o documento firmado por el cliente, o una transferencia bancaria que el cliente haga desde su cuenta bancaria de la empresa hacia nosotros. Y las cuentas que representan estas formas de pago son caja, según la modalidad, en el caso de cheque de terceros, la metodología que se lleve es caja o valores a depositar. En el caso de los pagaré o documentos, documentos a cobrar. Y en el caso de la transferencia bancaria, banco, cuenta corriente o como se llame el banco con el que opera la empresa. Bueno, y resumiendo esta clase, nosotros hemos visto el ciclo operativo, que está compuesto por operaciones de intercambio, y estas operaciones son compras, ventas, cobros y pagos. De esto vimos que estas operaciones de intercambio tienen que ser respaldadas con comprobantes, con los comprobantes que vimos en unidades anteriores. También en estos comprobantes vimos qué ejemplar quedaba cuando vendíamos y qué ejemplar quedaba cuando nosotros ocupábamos el rol de compradores. Y de ahí pasamos a lo que es la registración contable. En este orden de tener la operación propiamente dicha realizada, el comprobante que respalde que esa operación se realizó para poder pasar a la registración contable. Recordemos que es importante siempre el comprobante porque sin el comprobante no tenemos respaldo de que la operación haya ocurrido. Y la registración contable se hace primero en el libro diario, siempre, y luego en el libro mayor. Y en cuanto a las operaciones de intercambio, recordemos que tenemos diversas formas de cobro y diversas formas de pago, y que es muy importante definir cuáles son las cuentas contables que representan a cada una. Bueno chicos, muchas gracias por su tiempo, espero que este video les haya servido y nos vemos pronto.